Estamos de regreso en el programa y hemos visto cuán mal se están haciendo las obras en Arequipa. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que a mí me parecen muy curiosas y que requieren ser analizadas. Resulta que Sauder ha hecho una campaña bastante grande, ha invertido mucho dinero en temas de comunicación, asistir a los tambeños con algunos proyectos, desde pintarles las casas, capacitarlos en temas agrícolas y ganaderos, realmente mucho tratando de conseguir al menos un poco de comprensión de ellos, que flexibilicen las cosas y poder sacar adelante su proyecto minero Tía María. Pero todo se fue aparentemente al tacho, o está cerca de irse al tacho, por las declaraciones de uno de sus ejecutivos, cuando dijo que allí había nacido Abimael Guzmán, que él cree que ahí hay algo de genes, sugería que hay una suerte de gen terrorista, me imagino, que podía ser que genera las protestas contra la mina y que hace que no puedan ser convencidos. Y adicionalmente a ese asunto, bueno, realmente me causa mucha gracia ese razonamiento, que la casa de Abimael Guzmán está bien cuidada, pintadita en Deán Valdivia, algo así. Esa es la prueba de que hay una reverencia hacia Abimael Guzmán, el sádico jefe de Sendero Luminoso. Bueno, quiero analizar el asunto con Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político y un hombre que ha estado en la administración pública, en la Defensoría del Pueblo, que le permite tener una comprensión interesante de este asunto. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Enrique. ¿Qué te parece que un alto ejecutivo de Sauder diga que porque la casa de Abimael Guzmán está limpiecita y pintadita, evidencia o sugiere que tiene un cierto culto dentro de la población de Deán Valdivia? Mira, creo que el país está acostumbrándose a este tipo de declaraciones y opiniones tan irresponsables y tan fuera de una lógica que merece o de un funcionario público o de un ejecutivo de una alta empresa. Yo quisiera darle dos miradas. La primera es esa que adelanto. Todos los días nuestros políticos, nuestros personajes públicos salen a decir tales barbaridades que ya no sabemos si están bromeando con nosotros o están están poniéndonos a prueba en nuestras capacidades mentales. Y por otro lado, el asunto obviamente es mucho más complejo. Decirlo o sugerir que toda una población o que una sola persona es terrorista, después de todo lo que ha vivido el país, después de las duras marcas que nos ha dejado aquellos años de violencia y después de lo que vemos, de lo que pasa en el mundo, es realmente una ofensa muy grave. Y más en una zona que está luchando desde el segundo gobierno de Alan García porque una empresa minera no los convence, no ha seguido los pasos adecuados, suficientes para convencer a esa población que no la va a afectar, que no va a afectar su salud, su modo de vida, sus chakras, sus cosas. Y además errores repetitivos, porque esta no es la primera declaración torpe de Sauder, sino ha habido otras varias que han llevado a exacerbar los ánimos y a generar más enfrentamientos que acercamientos. Efectivamente, y el asunto, en el caso específico de Tía María, creo que va por este tema de cómo conversamos, qué decimos, cuándo decimos o en qué realmente invertimos. Bien has dicho en la introducción que
que Sauder está invirtiendo mucho dinero para tratar de convencer a los pobladores de que su proyecto les va a beneficiar. Primero, ningún proyecto minero en el mundo es sano. Siempre va a afectar el medio ambiente. En segundo lugar, si hay una empresa con suficientes recursos como para que ese impacto sea menor, debe saberlo invertir. Para eso hay impuestos también, para eso hay canon. Y las inversiones no pasan, Quique, porque les voy a pintar las casitas o les voy a hacer canchitas de fútbol. Así no es. La inversión pasa por capacitar a los pobladores, por generar procesos de desarrollo alternativo. Mire, yo no estoy, digamos, poniendo en tela de juicio las bondades del proyecto minero. Lo que hay que poner en tela de juicio es cómo vamos a superar, en caso de que vaya adelante el proyecto, cómo vamos a superar los impactos negativos a esa población. Y dinero hay para hacerlo. El problema está en que justamente estos análisis que se hacen desde estos espacios no aportan en nada. Y el tema es tan sensible que si a uno le dicen pues que por un plato de lentejas estás haciendo una marcha o eres terrorista o porque la prueba es la casa, creo que eso no solo demuestra una ignorancia total del problema, sino que demuestra que no estamos con las ganas de resolver el problema. Quiere decir que algo está fallando por ahí y hay que saber atacarlo. Ahora, ya el asunto está deviniendo en una relación poco transparente, muy interesada y de aprovechamiento mutuo que debe ser también rechazada. Yo leía hoy día en un periódico con mucha sorpresa que uno de los alcaldes distritales del Valle de Tambo señalaba que ahora estaban dispuestos a hablar con Sauder para que les construya la represa que les había ofrecido, una represa que les permita ya no depender del agua que da Moquegua, pero que se las construyan, pero sin ningún compromiso. Bueno, eso también ya parece esquizofrénico, o sea, que una autoridad recurra a la mina y decirle, mira, tú querías construir, ¿qué se llama?, una represa para que haya agua, construyemela, pues, oye, pero tu proyecto no va igualito, ¿eh? Entonces, ya es una relación esquizoide, ¿no? Sí, y eso demuestra que no estamos pues preparados ni a través de nuestras autoridades ni a través de los funcionarios a generar un espacio de conversación serio, ¿no? Si ambos vamos a estar con ese tipo de argumentos, lo único que vamos a demostrar es que nuestros niveles de análisis y nuestros niveles de entendimiento ciudadano están pues por los suelos. De nada valdría incluso, mira hasta dónde puede ir este resultado, de nada valdría incluso análisis como el que estás promoviendo tú a través de los medios de comunicación, porque finalmente todos se van a reír en la tapa. O sea, igual van a pedir dinero por allá, igual van a pedir obras por acá. Estoy seguro que si piden una autopista y se las dan, de repente ni vehículos existen para la zona. Efectivamente, hay todo un proceso que ha derivado en tal degradación del análisis que no se puede confiar en ninguna de las propuestas. Además, el asunto es que Sauder en el Valle de Tambo, no esta Sauder mexicana, sino la primera Sauder norteamericana, la que empezó a explotar en Hilo, ha tenido una relación con el Valle de Tambo tremendamente terrible, con sospechas inclusive de actos tan terribles como sicariato, asesinato o muerte de un ambientalista que se oponía o que exigía más bien la reparación de daños causados por las fundiciones de hilo. Entonces, me imagino que todo esto hace que esto sea especialmente delicado, que las negociaciones tenían que hacerse realmente con una delicadeza extrema que no ha tenido ni Sauder ni el gobierno y evidentemente las autoridades ni los dirigentes. Y efectivamente creo que el papel que está jugando el gobierno central también es deplorable, ¿no? No se está comprometiendo por ningún lado, ni a favor ni en contra,
no está poniendo una mano firme para resolver el problema y tampoco está dando soluciones en caso de que vaya o que se acepte finalmente la explotación minera. Mira, en todo el mundo hay explotación de recursos naturales. El Perú es tan rico en esos recursos naturales que está todavía en proceso de saber explotarlos. Otros países han avanzado mucho más, por supuesto, pero el Perú, por ejemplo, todavía no ha asumido la conciencia de saber cómo invertir el dinero que supuestamente gana por esa explotación. Todavía nuestros alcaldes están pensando en canchitas de fulbito, en las veredas, en pintar las fachadas o en repartir bonos de dinero a los pobladores, como diciéndole ya este dinerito te va a ayudar en algo. Y esa no es la solución. La solución va por proyectos de desarrollo integral, por mejorar los niveles de educación. Nuestros profesores se quejan de los bajos sueldos que ganan, es cierto. Pero ¿qué tal un proyecto, no pidiéndole plata a Sauder, sino con el canon que pagaría por la explotación minera, para mejorar las condiciones educativas de esa zona? Tenemos que ir a una Por pausa. ejemplo. Regresemos y analicemos eso. Me gustaría que comparemos. A veces cuando hablamos por comparación podemos comprender mejor. Creo que Chile podría ser un ejemplo de cómo se utilizan los recursos que da la minería para generar desarrollo. Tras la pausa, sigo con Alfredo Herrera, analista político, escritor, exfuncionario de la Defensoría del Pueblo y que tiene una visión bastante interesante sobre este tema. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Alfredo Herrera. Alfredo Herrera me está ayudando a analizar lo que puede ocurrir con Tía María, la manera en que Sauder está mal manejando sus relaciones con el Valle de Tambo y bloqueándose. Voy a citar porque me pareció la frase adecuada. La gobernadora regional Yamil Osorio dijo: Sauder está disparándose a los pies. Creo que estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Creo que se necesita más responsabilidad, se necesita mejor criterio. Sería bueno que desde aquí también, si en caso los funcionarios de Sauder o el equipo de comunicaciones de Sauder está atento a lo que se dice también de ellos, podrían escuchar esto. Y sí, recomendarles que se haga un análisis interno, que se hable con sus funcionarios y que se empiecen a limar estas ideas que algunos de ellos tienen y las sueltan libremente en foros abiertos, frente a periodistas y frente a la opinión pública. Yo no me imagino, Enrique, una conversación entre estos altos ingenieros o estos altos empresarios hablando con este lenguaje en sus reuniones privadas, en sus reuniones de directorio. Claro, en este caso, mira, es Carlos Aranda, que es gerente de servicios técnicos de Sauder Perú, pero era vocero para los temas del proyecto Tía María, y ha sido el jueves pasado en una presentación en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en Lima. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es quien organiza la convención minera aquí, la tremenda convención minera ¿no? En Lima, indicó que el distrito de Valdivia es el más recalcitrante porque, o sea, en los otros distritos del Valle de Tambo habían logrado revertir, ya la gente estaba más a favor del proyecto, pero allí no. Y él dice: ustedes saben, esto es entrecomillado, ¿ya? Ustedes saben que Deán Valdivia es la cuna de Abimael Guzmán. Yo creo que hay algo genético ahí. Es una sugerencia evidente, ¿no? Pero no solamente es una mala sugerencia, sino es una ignorancia terrible. Efectivamente, hay una, que espero que esto ya deje de ser una frase y que se asuma como una realidad. Yo lo he repetido algunas veces. En el Perú hemos superado el analfabetismo. Hemos superado el analfabetismo. Ahora ya hay muy pocas personas que no saben leer y escribir. Podemos decir que el Perú ha superado el analfabetismo.
pero lo que no hemos superado es la ignorancia. Podemos saber leer y escribir, pero seguimos siendo ignorantes sobre algunos temas. Y esta es una muestra, esto ilustra que por más que hayamos superado algunas cosas en nuestros procesos de desarrollo, todavía nos falta superar la ignorancia. Es ignorancia y prejuicio. Y prejuicio y una larga lista de adjetivos que podrían a nosotros pensar que qué clase de técnicos, qué clase de empresarios tenemos alrededor nuestro, ¿no? Que hablan tan despectivamente de las poblaciones, que no tienen idea de lo que significa esta frase, que probablemente no tengan idea de lo que ha sucedido el terrorismo en el Perú, y que esa lógica nos podría pensar que entonces, que porque el gran maestro internacional Ernesto Granda ha nacido en Camaná, ahí hay algo genético y todos son ajedrecistas, o que el Vargas Llosa, que es el gran escritor internacional nacido en Arequipa, todos somos escritores. Todos tenemos genes de escritores en Arequipa. Pero lo peor de este asunto es que además es un desconocimiento histórico del asunto. Porque, para empezar, él nace allí, pero no tiene vínculos reales, concretos con Deán Valdivia. Luego de eso, el terrorismo no estuvo no tocó Deán Valdivia. Segundo, las poblaciones que están establecidas hoy en Deán Valdivia son migrantes. La mayor parte de gente ya no es gente de la zona que vivió, que nació y que pertenece a las familias del Valle de Tambo, sino es gente que emigró de Puno y que iba de valle en valle haciendo de peones de campo, y que en determinado momento se deciden establecer. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que trató de sostener. Sí, por eso... Pero el prejuicio es terrible. Y lo que tú decías, ¿cómo será una conversación? Porque eso ha sido en público, algo público. ¿Cómo será una conversación privada cuando hablan de este tema? O cuando se reúnen en una mesa de directorio en Sauder para decir qué vamos a hacer en Tía María o en estos proyectos. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán de los periodistas? ¿Qué dirán de los analistas? ¿Qué dirán de aquellas personas que están opinando continuamente sobre sus proyectos, que están criticando, que están apoyando en otros casos? Bueno, no sé, eso abre una gran interrogante. Pero por otro lado, Enrique, creo que también debe servirnos como un severo llamado de atención para que todos nos pongamos también a pensar en que el Perú de hoy, por supuesto que es resultado de lo que fue históricamente hace pocos años o hace muchos años. Estamos llegando al bicentenario de nuestra vida republicana y no hemos superado muchas taras, no hemos superado prejuicios, no hemos superado estos criterios que nos han dividido por tanto tiempo y que ahora es bien difícil superar. Creo que esta tarea que tenemos todos de recomponer la vida de nuestro país, de recomponer el espíritu y la identidad de nuestro país, tiene que partir por ir eliminando de nuestros espacios públicos este tipo de opiniones, algunos comentarios de nuestros políticos, algunos textos que invaden a la escuela pública y algunos procesos que no los queremos aplicar simplemente porque no nos da la gana de entender. Es curioso. Tratar de tender puentes es realmente un trabajo muy, muy complicado y que dura mucho tiempo. Pero romper esos puentes, los puentes que se estaban construyendo, es lo más fácil. Todo el trabajo y los millones que han estado invirtiendo en campañas publicitarias, en proyectos, en cosas, han sido tiradas abajo, con una declaración, con una frase dada en un lapso de 2 minutos en una conferencia en Lima con ingenieros de mina. Alguien pues lo grabó, ¿no? Alguien lo grabó y no solo para ellos debe ser una mala jugada, ¿no? Qué pena, siempre estarán paranoicos con que hay espías por todo lado y los escuchan y nadie puede decir nada. Pero por otro lado, debe asumirse lecciones.
brevísimamente un ejemplo en otro proyecto donde la población se enfrentó a quienes hacían una carretera diciendo que eran afectados por la carretera. Y efectivamente podía leerse así, porque la carretera iba a usar parte de sus terrenos, iba a usar algunos metros de sus fronteras, etc. Pero cuando el lenguaje cambió y cuando el criterio de los trabajadores, de los profesionales en sociología, en antropología, fueron y pusieron el tema más bien de que no eran afectados, sino eran beneficiarios de la carretera, todo cambió. ¿Qué significaba ser beneficiario de la carretera? No solo mejorar, elevar los precios de sus terrenos, por ejemplo, o tener vías más accesibles, o abaratar los costos de los pasajes, o que la población de esa zona iba a trabajar en el proyecto. Habían muchos más beneficios que perjuicios. Entonces la gente comprendió que sí, eran beneficiarios y no eran afectados. Si ese lenguaje, por ejemplo, pudiéramos demostrarlo en Tía María, más allá de que sí funcione no el proyecto, y hacer entender que el Perú, por ejemplo, es beneficiario y no afectado, y demostrarlo, entonces podríamos mejorar nuestras relaciones. Te agradezco mucho, Alfredo. Creo que tenemos que asumir que somos un país minero, que deberíamos aprovechar eso como Chile lo está haciendo para beneficiar a la población. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.